Ay, a ver, tengo esta dificultad como... Hay una consulta de las tres opciones, ¿en dónde tengo que ir? ¿En tu pantalla completa, una ventana o una pestaña? No me aparece. Ahí está. Ahí está. Si hay necesidad, puedes enviar para nosotros. ¿Qué ponemos para ustedes? Sí. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Yo no los veo a ustedes. Bueno, el tema que voy a tratar es justamente la cuestión de la representación de Alejandro Magno a través de fuentes orientales, ¿no? En este caso, las fuentes egipcias y pues, luego las judías. Bueno, los objetivos principales es primero analizar las representaciones de Alejandro en las dos culturas, egipcia y judía, y luego comprender dichas representaciones de acuerdo al contexto político y cultural. Bueno, ahora vamos a analizar las representaciones de Alejandro en Egipto. Bueno, de manera introductoria podemos decir que desde la antigüedad hasta los tiempos actuales, la relevancia histórica de Alejandro produjo una gran proliferación de producciones narrativas. Ello ha generado entre los académicos una gran dificultad para conocer el grado de veracidad de dichas producciones, especialmente la fuente grecorromana, debido a la serie de filtros de carácter ideológico, literario y cultural que invistieron de elementos míticos y moralizantes al rey macedonio. Esta gran variedad de obras escritas, iniciadas desde los tiempos de la hegemonía macedónica hasta las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, predominó con una mirada eurocentrista y académicamente bajo dominio de especialistas del mundo clásico con un enfoque historicista. A partir de la renovación epistemológica de las ciencias sociales, las producciones historiográficas sobre la antigüedad cobraron un nuevo impulso, en especial con los estudios de Monique Clavel-Lebeke, Pierre Lebeke, Pierre Briand, entre otros. Las investigaciones de este último investigador sobre la historia del imperio aqueménida permitieron elaborar una perspectiva distinta de las conquistas de Alejandro, con un enfoque interdisciplinar en el análisis de fuentes babilónicas, persas, egipcias y judías. Para el tema que no... Perdón, bueno, la presencia del conquistador macedónico en territorio egipcio está atestiguada por fuentes antiguas, así como en investigaciones académicas actuales. Alejandro fue relacionado con la fundación de la ciudad portuaria de Alejandría, que pronto se convirtió en un importante centro urbano, desde el punto de vista comercial y cultural. De acuerdo a Arriano, en su obra Anabasi de Alejandro Magno, el conquistador macedónico declaraba que él gobernaba con la gracia de los dioses y que las batallas se decidieron de acuerdo con los deseos de la voluntad divina. Como dice el párrafo que está en pantalla, he vencido ya en batalla primero a tus generales sátrapas y luego a ti mismo y a tu ejército y poseo esta región por don de los dioses. Gracias a esta obra de Arriano se conoce en detalle la ocupación macedónica y sus actividades posteriores. La primera toma, que fue Pelusio, una fortaleza ubicada en el extremo oriental del delta del Nilo. Para la población egipcia, este acontecimiento fue visto como el comienzo de la liberación de la segunda dominación persa. Posteriormente, Alejandro realizó ofrenda a los dioses egipcios, prohibida por la religión oficial y monoteísta del imperio aqueménida.
El siguiente objetivo fue Menfis, donde fue bien recibido con fiestas y espectáculos honoríficos por el sátrapa persa Masacés. En esta ciudad, Alejandro repitió los honores a las divinidades oficiales de Egipto. Como dice la fuente, llegó desde Gaza a Pelusio, ciudad de Egipto, al 7º día. Su flota la acompañaba paralela a la costa en su ruta desde Fenicia a Egipto, y cuando él llegó a Pelusio, la encontró ya anclada en el puerto. Por su parte, el persa Masacés, a quien Darío había nombrado sátrapa de Egipto, tuvo noticia de cómo se había desarrollado la batalla de Iso y de cómo Darío había huido vergonzosamente, así como de que Fenicia, Siria y la mayor parte de Arabia estaban en poder de Alejandro. Por todo ello, y porque además él no disponía de un ejército persa para poder hacerle frente, acogió amistosamente a Alejandro en las ciudades de su región. Alejandro afincó una guarnición en Pelusio y ordenó a la flota que remontara el río hasta la ciudad de Menfis, donde ofreció sacrificio a todos los dioses, y de modo especial a Apis, y celebró certámenes gimnásticos y musicales. Esto según la fuente de Arriano. Ahora, como una forma de estrategia simbólica, Alejandro, junto a sus generales, se había presentado como liberador frente a la ocupación persa de entonces. Lo interesante es la construcción propagandística iniciada desde el Reino de Macedonia, junto a su antecesor Filipo II, incorporando ancestros y modelos míticos. Pues se declaraban descendientes de los Argéada, primera familia gobernante, con una elaboración genealógica que conectaba a personajes míticos como Aquiles, Heracles y Dioniso. En función de ello, sus personas fueron revestidas de elementos heroicos, superando las actividades comunes de los mortales mediante hazañas excepcionales. A partir de su incursión al Asia Menor, esta práctica política fue desarrollándose más a medida que realizaba su empresa de conquista e iba incorporando nuevos elementos míticos. Ante la corta estadía en el territorio egipcio, Alejandro comprendió la necesidad de legitimar y reforzar la nueva presencia macedónica, instaurando las primeras prácticas políticas que posteriormente serán consolidadas por la dinastía tolemaica. Por ello, el primer objetivo fundamental para lograr la legitimación del poder extranjero era establecer un consenso con los principales sacerdotes de los distintos templos egipcios, porque eran los garantes del orden de la población local, además de ser los líderes naturales y representantes del Egipto faraónico. Tampoco podía prescindir de la colaboración del personal del templo, que constituía el grupo esencial de escribas necesarios para la actividad administrativa y garantizaba la supervisión de la población y la legitimación política. La primera iniciativa fue visitar el oráculo de Amón en Siwa, y tras su proclamación como hijo de Amón, divinidad que se asemejaba a Zeus, retomó la tradición de erigir o construir templos en honor a esta divinidad, una práctica habitual de los faraones de dinastías anteriores a la conquista persa, como Amasis, Psamético III y Nectanebo II. En el gran templo de Tab, en Menfis, Alejandro es proclamado como faraón y como sucesor de Nectanebo II. Acá observamos un uso político del pasado, es decir, se borra la línea de los gobernantes persas y conecta su gobierno con los anteriores faraones, que eran en este caso Nectanebo. Esto es una práctica del uso político del pasado. Esta iniciativa, que fue consensuada con los altos sacerdotes egipcios, constituyó un simbolismo político eficaz en su rol
del rey Dios, que ahora vamos a ver las evidencias arqueológicas, y como garante del orden realizó la apertura del antiguo y tradicional culto a los animales sagrados, como los toros Apis y sus madres. Las evidencias arqueológicas que corroboran dicha práctica son, de acuerdo a una serie de excavación, investigación arqueológica realizada por el doctor Francisco Bosch Puche de la Universidad de Barcelona. Había hecho excavación, un relevamiento de sitios, la zona de Saqqara Norte y la zona de los oasis. ¿Cuáles son estas evidencias? Las inscripciones provenientes del cementerio de animales de Saqqara Norte, que registra la preparación de las ofrendas de una vaca llamada Taesis durante el reinado de Alejandro. Y contiene la siguiente inscripción: el Dios perfecto, el elegido de Ra y amado de Amón, el amado de Ra y elegido de Amón, Alejandro. La segunda es una estela del Buqueum de Armán, en que se registra una ofrenda funeraria a un toro buquis en la misma época. Y también contamos con una estatua fragmentaria real, originaria de Méndez, de la zona del Delta, que actualmente está perdida, pero que estos datos se conservó gracias a unos diarios de campo, primeros arqueólogos de principios del siglo XX. Y bueno, y en esta estatua es interpretada como un ejercicio de piedad de Alejandro hacia el dios carnero Banet Jedet. La siguiente práctica para fundamentar el poder sobre el territorio de Egipto consistió en la elaboración de una titulatura o protocolo real. Era una medida esencial, pues constituía un elemento crucial para la ceremonia de la coronación. La composición de este protocolo del nuevo faraón hacia las divinidades, garantizando la justicia, una restauración del orden y el ejercicio de Ma'at. Según Francisco Bosch Puche, dichos títulos canónicos están inscritos en un altar de granito rojo que se ve en pantalla, proveniente de un templo del oasis de Bajarilla. Estos nombres son Horus, el que protege a Egipto; Horus, el gobernante fuerte; rey del Alto y Bajo Egipto; el elegido de Ra y amado de Amón, hijo de Re, Alejandro; las dos señoras grandes de fuerza, el que conquista los 9 arcos. Para este investigador, este altar constituye hasta ahora la única fuente que registra el protocolo onomástico completo para Alejandro Magno. La adopción de esta práctica política no constituyó una ruptura con el periodo anterior, sino una continuidad, dado que los reyes aqueménidas también elaboraron una titulatura real, como los casos de Cambises, que adopta el título de aquel que une las dos tierras, o Darío I, que toma los títulos de Horus, hijo de Ra, gran rey, rey de reyes. Estas fuentes, para el caso de los persas, representan una clara voluntad de respetar las tradiciones religiosas de la sociedad egipcia. La última estrategia consistió en la instauración de la deificación de Alejandro. Esta práctica política sería la culminación de un proceso iniciado antes, con la vinculación genealógica de su persona con los héroes y dioses, como Aquiles, Heracles, Dionisio y Zeus Basileu. La visita al oráculo de Amón, que había mencionado anteriormente, en la zona de Sigua, y la asociación con Zeus. La promoción de los cultos tradicionales en Menfis, la política de construcción de templos a las principales divinidades. ¿Por qué es importante esta la idea de la construcción? Porque construir un templo de parte de un gobernante extranjero implica la idea de
la búsqueda del consenso con la sociedad egipcia, es decir, el reconocimiento. Una actividad constructora es una actividad política legitimadora. Como hemos visto, la elaboración de una titulatura faraónica y la coronación, entre comillas, como faraón de Egipto, con el previo consenso o negociación con el clero sacerdotal y élites locales. Por lo tanto, acá en este caso hay que poner énfasis en la labor que realizan los sacerdotes egipcios, las élites, porque las élites son las que van a elaborar todo lo que hemos mencionado en la práctica política. La otra cuestión es que no sabemos si Alejandro visitó todo Egipto, porque ni siquiera los mismos Ptolomeos recorrieron, salvo los primeros. Pero por lo menos es un consenso que logró Alejandro con la élite. Bueno, acá vemos, para ir salteando, acá vemos que en el caso de los Ptolomeos también van a tomar las mismas prácticas que había iniciado Alejandro. Es decir, va a tomar a la ciudad de Alejandría como un emblema del poder de la dinastía. Van a tener que hacer un consenso continuo durante toda la dinastía de los Ptolomeos con la élite sacerdotal y la nobleza local. Y esto lo sabemos por razones de tiempo que no lo puedo explayar. Eso están en la evidencia de los documentos administrativos. Las sesiones que realizaban los Ptolomeos a los principales templos, etc. La difusión de la ideología estatal en forma visual, es decir, la representación de ellos como faraones y presentándose a sí mismos en la sociedad egipcia. Pero, como sabemos, en Alejandría se presenta como Basileu para los suyos. Bueno, evidentemente es una continuación de las prácticas políticas iniciadas por Alejandro. Bueno, ahora vamos a la cuestión de Alejandro, cómo es representado en las fuentes judías. Que en este caso, este tema está en una primera fase de análisis, que por razones de tiempo vamos a hacer alusión a las primeras fuentes, que es los aportes de Flavio Josefo. Bueno, en el caso de la sociedad judía contamos con algunas menciones de Alejandro en algunas fuentes. Primero, como ya le mencioné, los aportes de Flavio Josefo. Después tenemos una obra literaria que es como una especie de narrativa con elementos de ficción, que es el romance de Alejandro, que se atribuye a Calístenes, de fuente posterior. Tenemos fuentes rabínicas. Bueno, con respecto a la primera fuente mencionada, bueno, la pregunta es cuál sería la intencionalidad del autor sobre la representación de Alejandro, que ahora le voy a comentar. Como yo le decía, estas fuentes vamos a encontrar que abarcan un largo periodo de tiempo y varían de acuerdo al contexto político del momento. Bueno, primero hay que entender cuenta cómo era la situación del mundo judío hasta los tiempos de la dominación romana. Estos intelectuales que elaboran esta fuente vivían en un mundo que había sufrido o experimentado varias dominaciones extranjeras. Por ejemplo, tenemos la dominación babilónica en el siglo VI a.C., después tenemos la dominación persa, viene la dominación griega y después hay un momento de autonomía con la dinastía de los Asmoneos hasta que después Roma toma el control completo del territorio. Bueno, lo que es interesante es el relato que realiza Flavio en su obra Las Antigüedades Judías. Bueno, en esta obra elabora, ¿por qué digo elabora? Porque hasta el momento
después de tantos debates, los historiadores consideran que Alejandro nunca pisó Jerusalén. Bueno, esa es una interpretación. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Cómo lo presentan a Alejandro en esta fuente, Josefo? Él plantea, dice que Alejandro venía con el propósito de castigar a la población judía, pero sin embargo dice que cuando llega a Jerusalén se le viene, digamos, una actitud de misericordia, se postra ante el sumo sacerdote del templo de Jerusalén y que le permite a Alejandro realizar el sacrificio en el templo. Después, en otro pasaje de la obra de Flavio Josefo, plantean que los judíos le muestran el libro de Daniel, que fue interpretado como un oráculo que se refiere a la profecía de la destrucción de los persas por Alejandro. Bueno, los autores hacen una crítica al respecto, argumentando que esto es una profecía imposible. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel no se escribió hasta después del 165 antes de Cristo, mucho tiempo después de la muerte de Alejandro. Ahora, ¿por qué se elaboró esta representación de un rey benefactor, salvador o el Mesías en la mentalidad judía? Porque la intencionalidad, desde el punto de vista étnico y antropológico, la intención de de Flavio Josefo, era marcar la diferencia étnica entre los samaritanos y los judíos. ¿Sí? Como sabemos, había una situación de conflicto, enemistad permanente entre estos grupos, y en un momento plantea la relación de Alejandro con los samaritanos, otorgando permiso para construir un templo en el monte Gerizim, es decir, distanciándose de los judíos de Palestina. Y este nuevo enfoque que realiza Josefo, la intencionalidad era buscar un lugar, una construcción de una identidad en un mundo que estaba gobernado otra vez por extranjeros que habían vivido por los reyes helenísticos y los emperadores romanos. Por eso, después por razones del tiempo, de manera sintética, podemos decir que Josefo utilizó la figura de Alejandro con una nueva representación de la figura de Alejandro como parte de un esfuerzo por construir su visión de la identidad judía, lo que permitía a los judíos conservar ese sentido de ser un pueblo privilegiado. Bueno, a manera de balance provisorio podemos decir que tanto la fuente egipcia como la fuente judía responden a objetivos concretos de acuerdo a los intereses en un contexto histórico político particular. En el caso de la fuente egipcia, esta representación de Alejandro como faraón, continuador de una dinastía local, eliminando la línea de la dominación persa, responde a un consenso de las élites egipcias con la nueva dominación. Y en el caso de la fuente judía, que no contamos con evidencia arqueológica, pero sí fuente que más allá de que sea real o no, si Alejandro estuvo en Jerusalén o no, pero sí es útil para comprender de una manera interdisciplinar, con los aportes de la antropología política, para entender la primera obra que había mencionado Flavio Josefo, que está cargada de mucha subjetividad o una intencionalidad marcando la configuración de la identidad judía. Por eso esa separación de los samaritanos es para reforzar la propia identidad. Nada más. Gracias. Perdone que estaba en afónico, pero
Hace 2 días me recuperé de una reacción de la vacuna. Que sí. Não abre o som, não. Não estamos te ouvindo, Margarida. Desculpe-me. Desculpe-me. Roberto, terminou? Ele terminou, Júlio? Sim, terminou. Desculpa, por favor. Muchas gracias, Roberto, por su charla, muy interesante. No he visto que havia terminado, desculpa. Agora eu passo a palavra ao professor Júlio César Magalhães de Oliveira. Júlio, é um prazer enorme tê-lo aqui em mais um CIAM, mais um evento aqui da Unesp Franca. Muito bom construir uma parceria com você. E eu passo a palavra de imediato para você. Pode ficar tranquilo, a Bárbara vai projetar os seus PowerPoints, ok? Tá ótimo, que bom que você recebeu. Boa Margarida, fala, meu amigo. obrigado. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a você por essa oportunidade e sempre é um prazer participar dos teus eventos, né? Ontem, na mesa de abertura, se falou muito da sua generosidade, eu endosso plenamente. Queria dizer que, além de tudo, você tem uma energia que é admirável, de fazer um evento numa proporção como essa, nos momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Não é fácil. Obrigada, Júlio. Obrigada. Mas vocês me inspiram, né? Que isso. Querido, é isso aí. Tá bem. Então, eu queria pedir, se puder projetar, porque eu vou ler, então não daria para utilizar ao mesmo tempo o PowerPoint e a tela. Então, eu aviso quando precisar passar para o próximo slide, tá bom? Estamos aqui à sua disposição, Júlio. Tá bem. Então, se já puderem projetar e já colocar no primeiro slide, por favor. O que eu gostaria de conversar hoje com vocês são um pouco algumas reflexões sobre o livro 14 das Res Gestae de Amiano Marcelino, e mais especificamente sobre o processo de construção da imagem do César Galo por parte do Amiano Marcelino. E também o que nós podemos ganhar quando desconstruímos essa imagem. Então, ver o processo de construção e também de desconstrução dessa imagem. Eu vou utilizar hoje aqui com vocês uma tradução, que eu já até faço propaganda aqui, uma tradução do livro 14 que um aluno meu de doutorado está preparando. Ele já publicou o livro 31 do Amiano Marcelino e eu faço votos que ele possa publicar a obra completa e que nós possamos ter em português, né, essa obra que é tão importante, sobretudo para nós que trabalhamos com antiguidade tardia. E eu vou utilizar, portanto, a tradução que ele está preparando. Em algumas passagens eu tenho as minhas leituras do texto latino, um pouco diferente, mas em geral estou seguindo essa tradução. Pode passar para o slide seguinte, por favor? Eu vou começar então a apresentação aqui. No dia 15 de março de 351, em Sírmio, Flávio Cláudio Constâncio, que era também conhecido como Galo, foi, nas palavras do Amiano Marcelino, elevado nos primórdios da idade adulta, ao mais alto cume com um salto inesperado. Nomeado pelo César Constâncio II, nomeado pelo imperador Constâncio II como César, Galo assim se tornava imperador coadjutor, subordinado ao Augusto, né, subordinado a Constâncio, e era enviado ao Oriente não apenas para fazer frente à ameaça persa, mas também para prevenir qualquer usurpação quando Constâncio enfrentava Magnêncio no Ocidente. Nascido na Etrúria em 325 ou 326, Galo era filho de Júlio Constâncio e de Gala. Era, portanto, por parte do pai, sobrinho de Constantino o Grande, primo de Constâncio II e meio-irmão do futuro imperador Juliano o Apóstata. Como Juliano, Galo foi um dos únicos homens de sua família que não foram assassinados nos expurgos que se seguiram à morte de Constantino em 337. Viveu depois em Éfeso, onde estudou, e em Maquelon, na Capadócia, até ser chamado à corte para sua nomeação como César.
Sediado em Antioquia, capital da província da Síria e da Diocese do Oriente, desde 351, Galo foi, no entanto, demitido por Constâncio II e executado em 354, aos 28 ou 29 anos de idade. Para Amiano Marcelino, não havia dúvida. A razão da curta carreira de Galo e de seu fim trágico foram seus muito célebres e terríveis crimes cometidos em Antioquia. Em sua narrativa, a atuação do César ocupa grande parte do livro 14, o primeiro dos livros de suas Res Gestae que chegaram até nós. Para o historiador antioqueno, Galo era irascível e truculento como um leão que se alimenta de cadáveres. O slide seguinte, por favor. Estimulado por sua esposa Constância, a irmã de Constâncio II, ela mesma descrita como ávida por sangue humano, não menos que seu marido, Galo teria transformado sua estadia no Oriente em um reinado de terror. O marido e a mulher, escreve Amiano, no texto que vocês estão lendo aí, tendo se tornado, com o passar do tempo, paulatinamente mais peritos na arte de fazer o mal, tomando conhecimento de coisas falsas e vantajosas para si, através de boateiros, clandestinos e astutos, mal habituados a aumentar sorrateiramente certas coisas às histórias que escutavam, atribuíam aos inocentes falsas acusações de terem ambicionado o poder real ou praticado artes nefandas. Amiano se refere em seguida, num trecho que eu não passei para vocês, mas resumindo um pouco o que ele fala em seguida, ele se refere em seguida a espiões que eram enviados a todos os cantos de Antioquia a fim de reunir rumores, e em especial às casas mais ricas. Sob disfarce de necessitados que pediam favores a seus patronos, esses espiões reuniam informações que eram depois levadas ao palácio pelas portas de trás. O clima de espionagem, de delações, teria feito com que os donos das casas ricas não pudessem mais confiar nem mesmo nas paredes, nem mesmo no que diziam em segredo às suas esposas, por medo de serem denunciados por seus escravos domésticos. No ímpeto de saber o que diziam a seu respeito, Galo teria até mesmo percorrido as ruas e tabernas de Antioquia ao cair da noite, disfarçado e acompanhado de guarda-costas, perguntando a todos, em grego, o que pensavam do César. Em decorrência disso, muitos teriam sido executados, outros exilados e os bens de muitos confiscados. Assim, segundo Amiano, o César... Pode passar para o próximo slide, por favor? Não, ainda não. Tá, pode deixar no mapa mesmo. Então, segundo o Amiano, o César, molesto a todos os homens, atormentava todas as regiões do Oriente sem se impor qualquer limite, pois não poupava os honrados, nem os mais ilustres das cidades, ou mesmo os plebeus. Após sua queda, quando ele já havia sido convocado por Constâncio II à corte imperial no Ocidente e destituído de suas insígnias imperiais, Galo, segundo Amiano, seria ainda assombrado em sonhos pelos fantasmas de suas vítimas, a começar por Môncio e Domiciano, dois altos funcionários imperiais que haviam sido arrastados pelos pés pelas ruas de Antioquia pelos soldados do César, com seus corpos mutilados e desmembrados sendo depois jogados nas águas do rio Orontes. Então, como vocês podem ver, o relato do Amiano é de um reinado de terror, de delações, de espionagem e de execuções, confiscos, um regime ditatorial, totalitário, assim que ele parece descrever. Esse relato do Amiano é o mais longo e detalhado que nós temos sobre o governo de Galo. E a imagem que sua narrativa constrói do César como sanguinário e cruel acabaria por se impor na historiografia moderna. Mas como o historiador Edward A. Thompson, não o Edward Palmer, o Edward Thompson escreveu num artigo de 1943, que constituiu uma das primeiras reações a essa aceitação unânime do relato de Amiano, essa não é a única imagem que as fontes antigas nos legaram. O eunomiano Filostórgio, por exemplo, era um fervoroso admirador de Galo, ele mesmo um cristão de confissão ariana. Pagão Zósimo,
o considerava um homem injustiçado e não diz nada sobre os seus supostos crimes cometidos em Antioquia. O imperador Juliano admitia que seu meu irmão reagia com excessiva crueldade, mas ele também o defendia das acusações que lhe eram feitas e guardava dele uma memória afetuosa. Mesmo alguns autores nicênios, como Jerônimo, parecem reconhecer que o Galo havia sido vítima de alguma conspiração. Mas mais interessante é observar que o próprio relato do Amiano sugere em algumas passagens uma visão alternativa. Ainda que o historiador se refira a inúmeras execuções, exílios e confiscos, as únicas vítimas de Galo que ele expressamente nomeia estão todas ligadas a um único processo, aliás, conduzido por Ursicino, o chefe do corpo de soldados de elite no qual Amiano à época servia. Como Blockley, seguindo Thompson, observou, embora ele nunca admita especificamente que seja assim, Amiano fez um relato de uma conspiração contra Galo, seu fracasso e o julgamento e execução dos conspiradores. Isso não apenas sugere que Galo enfrentava uma oposição em Antioquia, mas também que suas execuções não foram uma perseguição indiscriminada, como algumas afirmações de Amiano dão a entender. Mas não é só isso. Ainda mais dúbio é o relato que Amiano faz dos últimos dias de Galo e de sua morte. E aí vocês podem acompanhar um pouco esse mapa que eu projetei para vocês, que é o trajeto que Galo vai fazer quando ele é chamado de volta, de Antioquia até Poetóvio ou Petovião, e dali até a sua morte. Então vamos acompanhar um pouco esse relato que o Amiano faz, e eu peço que vocês possam projetar o próximo slide, que tem um pouco dessa narrativa. Então, alarmado pelas notícias que recebia, Constâncio II envia o tribuno Escudilão com a missão de persuadir o César com subterfúgios, né, não dizendo para ele o que ia acontecer, mas com vários subterfúgios, a deixar Antioquia e acompanhá-lo até a corte. Aí, seguindo o texto, né, que é do livro 14, 11 e 19, que está projetado, e assim, posto que o tristíssimo encargo do destino abriu o caminho pelo qual estava predestinado que o César seria furtado de sua vida e de seu poder, percorridos os caminhos mais rápidos por meio do revezamento de cavalos, Galo chegou a Petovião, uma cidade das Nóricas, onde foram revelados todos os segredos da cilada. Percebam as expressões que Amiano começa a utilizar aqui. Aí o Comes Barbatião e o Agens in Rebus Apodêmio, com um corpo de soldados selecionados, destituem Galo de suas vestes imperiais e depois o conduzem à Ístria. Chegando a Pola, mesma cidade onde o filho de Constantino Crispo tinha sido sufocado em uma sauna a mando de seu pai, Galo foi sentenciado à morte. E assim, por favor, no próximo slide, onde esse trecho é citado, que é agora do parágrafo 23, e assim prossegue Amiano, com as mãos atadas à maneira de um ladrão perigoso qualquer, depois de ter o pescoço cortado e de violentada a dignidade de sua cabeça e seu rosto, o cadáver daquele que pouco antes fora temido pelas cidades e províncias foi abandonado disforme. Então, o que parece nessa narrativa, até um certo ponto, ela conclui a trajetória de crimes do Galo, né? Ele parece estar recebendo o castigo devido pelos crimes que ele cometeu. Mas há já alguns problemas nesse próprio trecho. John Weisweiler recentemente comentou a respeito desse trecho que o leitor é levado a ser tomado de piedade pelo destino do Galo. E, na verdade, quando a gente continua o texto, na sequência, a mudança de tom é ainda maior, porque Amiano parece até mesmo se regozijar pela morte dos responsáveis pela execução de Galo, vingado, segundo ele, pela vigilância da deusa Nêmesis, filha da justiça. O slide seguinte, por favor. Assim, continua Amiano,
Escudilão faleceu vomitando os pulmões por causa de um abscesso no fígado. Barbatião, que já há muito tempo lhe havia imputado falsos crimes, em latim, qui neo iandiu falsa composuera de crimina, apaziguou os manes do César por meio de uma morte sem lamentações, depois de ser condenado à execução. Surpreendentemente, como vocês podem ver nesse trecho, o historiador até mesmo admite que as acusações contra Galo eram falsas. Então, aparentemente, aqui tem uma contradição, porque, de um lado, o Amiano diz que Galo morreu por conta de crimes inúmeros que ele cometeu. E aqui ele parece dizer que esses crimes são, na verdade, falsas acusações. Então, há uma contradição no próprio relato de Amiano, que também apresenta de uma maneira negativa o Galo na maior parte do tempo, e aqui parece dizer que a morte dele foi vingada, os manes dele foram apaziguados pela deusa, a filha da justiça. Essa contradição, ela foi objeto de debate, né, na historiografia moderna. Otto Zick, por exemplo, para Otto Zick, as recorrentes contradições na obra do historiador antioqueno seriam o resultado de sua incompetência em harmonizar fontes conflitantes para produzir uma versão consistente dos eventos. Para outros autores, ao contrário, as ambiguidades de Amiano seriam resultado de seus interesses e preconceitos. Para Timothy Barnes, por exemplo, a descrição que Amiano faz da atuação de Galo e de sua morte não poderia evitar a ambiguidade porque, embora o historiador não tivesse nenhuma simpatia pelo César, ele não podia tampouco aprovar uma ação ordenada por Constâncio contra o meio-irmão de seu herói, Juliano. Mais recentemente, John Weisweiler propôs uma abordagem alternativa do texto de Amiano, vendo em discrepâncias como a que transparece no relato de Galo, sobre Galo, o resultado de uma escolha deliberada de seu método historiográfico, e não o fruto de uma incompetência ou de interesses pessoais. Para Weisweiler, Amiano teria em mente um lector scrupulosus, um leitor exigente, que seria capaz de avaliar por si mesmo as versões divergentes da verdade histórica a qual o historiador teve acesso. Assim, a imagem em constante mudança do governo de Galo, nas palavras do Weisweiler, não prova a incompetência do autor, mas desafia a competência do leitor em descobrir o que realmente aconteceu. Então, como vocês percebem, há bastante divergência em como compreender essas contradições no relato de Amiano. De todo modo, se a abordagem narratológica proposta por Weisweiler nos ajuda a compreender aparentes discrepâncias no relato de Amiano, como parte do próprio processo de composição da história, isso não muda, na minha opinião, que a compreensão dos vieses do autor e dos objetivos de sua história permanece importante se queremos desconstruir as imagens dominantes de sua obra para apreender outros possíveis sentidos. Para isso, eu gostaria agora, no restante da minha fala, de me concentrar num episódio específico da passagem de Galo por Antioquia e analisar sua relação com a multidão antioquena durante a fome de 354, tal como é descrita por Amiano. E aí nós vamos ver como podemos entender, interpretar a imagem que Amiano constrói do César Galo e da multidão nesse contexto mais específico. Já podem passar para o próximo slide? Isso. Daqui a pouco eu chego nele, mas deixa aí. Obrigado. A descrição dessa crise de abastecimento de 354 aparece na narrativa das Res Gestae, no contexto da descrição da escalada de abusos do César Galo. A primeira referência à escassez iminente é a ordem dada pelo César para que fossem mortos os mais notáveis do Senado de Antioquia, furioso devido ao fato de terem respondido mais rispidamente do que o razoável, quando ele os apressou a endossar a inoportuna baixa de preços. Então, esse trecho, ele já fala dessa escassez e diz que há uma divergência de opiniões entre o César Galo, que ordena que os notáveis da bulé, né, os principais decuriões,
do Conselho Municipal de Antioquia que eles apressassem a baixa dos preços, e eles se recusam. Então haveria uma divergência entre eles. Porém, essa passagem ela aparece isolada do restante do relato da fome. Ela aparece logo em seguida àquela frase que eu já mencionei antes, em que o Amiano diz que o César espalhava o terror por todos os lugares, não só em Antioquia, por todas as classes sociais. E logo em seguida ele apresenta esse relato. Bom, esses notáveis eles não são mortos, né? Há uma intervenção do comes orientes honorato, eles são poupados. Após essa primeira menção, na continuidade do relato, Amiano discorre sobre o prazer que Galo sentia pelos jogos do circo e pelos combates de pugilistas, isso para demonstrar o seu caráter violento. E em seguida, ele fala sobre como a esposa do Galo, Constância, incentivava delações. Só depois ele retorna a falar dessa crise de abastecimento e num estágio mais avançado da escassez. E no exato momento em que Galo se preparava para uma expedição contra os persas. E aí vocês podem acompanhar o relato a partir daqui no slide que eu passo a ler. Depois disso, quando a plebe de Antioquia humildemente lhe pedia para dissipar o medo da escassez, que já se considerava estar iminente por muitas e difíceis razões, Galo, prestes a partir para Hierápolis para participar de uma expedição de fachada, não estabeleceu que se pusesse em prática algum plano ou que se transportasse alimentos das províncias vizinhas, como é de costume para os imperadores, cujo poder disperso frequentemente remedia às desgraças locais. Mas entregou à multidão muitíssimo temerosa Teófilo, governador consular da Síria, que estava por perto, repetindo assiduamente que, se o governador não o quisesse, ninguém ficaria sem comida. Essas coisas aumentaram a audácia da multidão mais infame. E, como se agravava a penúria de alimentos, num impulso de fome e furor, a multidão incendiou a casa suntuosa de certo Eubulo, homem notável dentre os seus, e atacando o governador com chutes e socos, como se ele lhes tivesse sido entregue por uma ordem imperial, despedaçou em horrenda dilaceração, pisoteando-o semi-morto. Depois desse assassinato lamentável, cada um via na morte de um só a imagem de seu próprio perigo e temia algo semelhante por conta da demonstração recente. Então vamos analisar esse trecho. O primeiro aspecto a ser observado nessa narrativa, na minha opinião, é a ausência de qualquer responsabilização dos notáveis de Antioquia pela crise de abastecimento. Ora, sabemos bem que a classe dirigente dessa cidade era uma classe de ricos proprietários de terras que em vários outros momentos do século IV foram acusados de manipular o mercado de grãos para lucrar em tempos de escassez. Amiano acusa o César Galo de negligência por não ter transferido provisões de outras províncias para abastecer Antioquia. Mas anos depois, quando o imperador Juliano adotou exatamente essa medida, os notáveis antioquenos preferiram vender seus grãos em outros mercados para lucrar com um preço melhor. Em um discurso pronunciado por essa mesma época, da época de Juliano, o orador Libânio, que é outro autor identificado com a elite local de Antioquia, reconhecia que o aumento do preço do pão era provocado tanto por um controle insuficiente do Conselho Municipal sobre os padeiros da cidade, quanto pela avareza de alguns notáveis, muito ávidos de embolsar dinheiro. Isso nas palavras do próprio Libânio. Como Edward Thompson já havia observado no seu artigo de 1943, o silêncio de Amiano sobre o papel dos grandes proprietários de terra na crise de 354 revela, portanto, sua profunda identificação de classe com a elite local. Pela multidão, ao contrário, que era quem de fato sofria com a fome, Amiano não revela nenhuma simpatia. Daí também se segue que o historiador não se preocupa em precisar a sua composição. Seu vocabulário apenas revela seu desprezo pelas classes baixas urbanas. Essas classes são o vulgo sordírio, a população mais vil, as classes mais baixas, a plebs promíscua,
a plebe desprezível, a ralé. Libânio, porém, observou em um de seus discursos que o ataque a Teófilo no hipódromo foi liderado por 5 metalúrgicos, 5 trabalhadores de metal. Há uma grande possibilidade que esses metalúrgicos fossem, na realidade, empregados das fábricas de armas imperiais estabelecidas em Antioquia. John Matthews chegou a sugerir que, se for esse o caso, eles poderiam ter combinado os interesses do establishment imperial e da população contra a aliança do governador e do líder do conselho da cidade, cuja mansão foi incendiada. Essa interpretação ela faz sentido, mas, a meu ver, ela ainda é muito elitista, porque ela supõe que trabalhar para o Estado necessariamente implica que os empregados tinham que defender o establishment imperial. Pode ser simplesmente que esses empregados, esses metalúrgicos, agiram não para beneficiar a corte de Galo, mas simplesmente porque eles se consideram um grupo privilegiado, né, que tem uma liberdade que os outros não têm. Gregório de Nazianzo, num contexto muito semelhante, quer dizer, que aparece a intervenção de grupos como esse, mas num outro contexto, né, na defesa de um bispo, ele fala como esses homens das fábricas de armas eram especialmente ousados porque eles, por causa da liberdade que lhes era permitida. Então, sendo um grupo privilegiado, eles se sentem mais encorajados a tomar a liderança num contexto como esse. De todo modo, na narrativa de Amiano, a ação popular como um todo é representada, à primeira vista, apenas como resultado de um impulso de fome e furor. Para citar o outro Thompson, o Edward Palmer Thompson, era como se fosse uma revolta do estômago, né, instintiva. Mas a multidão, nesse episódio, expressou seu descontentamento seguindo um conhecido padrão de protesto durante as crises alimentares. Se vocês observarem, né, o Amiano conflui numa única narrativa, mas o que parece ser 3 etapas. Num primeiro momento, a multidão manifesta uma inquietude, talvez no hipódromo. Depois, a crise se agrava no momento que o Galo já não está lá, e aí sim é que ela intervém e atacando no hipódromo, possivelmente, como sugere o Libânio, o governador, e depois atacando a casa do Eubúlio. Então, o padrão que a multidão segue é primeiro de protesto verbal e só depois, quando a situação se agrava, um ataque aberto às autoridades. Isso é semelhante a outros episódios que nós vemos em outras cidades. Então, não é algo totalmente instintivo. A própria sequência adotada no linchamento do governador seguia um modelo recorrente que quase sempre envolvia esquartejamento da vítima pelas mãos da multidão, arrastar o cadáver pelas ruas da cidade, lançar fora os restos do cadáver no mar ou no rio ou numa rede de esgotos. O caráter festivo, satírico, zombeteiro mesmo dessa forma de ação popular é, além disso, confirmado pelo relato que faz Libânio nas suas memórias, da sua autobiografia. Nesse texto que ele escreveu a partir de 374, portanto 20 anos depois dos eventos, o Libânio se lembra do dia em que ele estava em casa e o primo dele subiu às pressas, bufando e ofegando, e contou que o governador tinha sido assassinado, que seu corpo estava sendo arrastado como esporte pelos assassinos. Libânio também recordava que Eubúlio e seu filho tinham fugido das pedradas que eles levavam para buscar refúgio em algum lugar no topo das colinas, enquanto que a multidão frustrada desabafava sua ira contra sua casa. Então, aparentemente, segundo o Libânio, o que eles queriam mesmo era matar o Eubúlio também. Como ele escapou, atearam fogo na sua casa. A recordação de Libânio de que Teófilo tinha sido atacado no hipódromo durante as corridas de carruagem, de carros, né, também nos permite iluminar a topografia da rebelião. O próximo slide, vocês têm uma reconstituição aí de Antioquia pelo Golvan, né, uma das várias reconstituições que ele faz. Observe a topografia da cidade. A cidade tem uma parte dela que está numa ilha uma ilha no Orontes, que é onde está o hipódromo. E as montanhas estão do outro lado do rio. Como então pode ter acontecido?
pela própria topografia, dá para vocês perceberem que a revolta começa num lado da cidade e só vai terminar do outro lado. Possivelmente, nós estamos diante de uma procissão com o corpo do Teófilo até a casa desses membros da elite. Então, mais uma vez, nada mais distante de uma ação impulsiva e sem controle, né? É um padrão, aliás, que ocorre em outros relatos em Antioquia, menos violentos que esse, né? Mais satíricos, do hipódromo até as casas da elite. Então, ao contrário do que Ammiano sugere, não é uma ação completamente impulsiva. Então, vimos dois aspectos aqui, a maneira como Ammiano oculta a ação da elite e a maneira como ele descreve a multidão. Agora, além de sua identificação com a elite local e de seu desprezo pela multidão, um terceiro fator que ajuda a compreender como Ammiano constrói sua narrativa é sua ênfase no papel pedagógico e moralizante da história, o que o levava, né, sempre a insistir no retrato dos vícios e das virtudes dos príncipes. Ele não é o único a fazer isso, como vocês sabem, já comentamos isso ontem também, né, foi discutido isso ontem. Isso explica por que o historiador transforma todo o relato da crise em uma discussão sobre o caráter de Galo, nesse caso, o seu caráter tirânico. O principal efeito disso, porém, é ignorar, mais uma vez, as condições estruturais do Império Romano tardio, especialmente no que se refere à relação entre os imperadores e as populações provinciais. Ammiano não precisa, ele não especifica as causas da escassez. Ele diz apenas ter sido muitas e difíceis, mas há poucas dúvidas que a crise foi de fato multifatorial. Além de uma má colheita, a manipulação dos preços pelos notáveis, um outro fator pode mesmo ter sido a necessidade de abastecer o exército em torno de Antioquia. Então, se o Galo está preparando para ir para uma guerra, tem um exército em torno da cidade, então mais bocas para alimentar, também uma expedição a ser organizada. Então é possível, deste modo, sem dúvida, que essa presença do exército tenha impedido que o governador tivesse qualquer margem de manobra. E também é possível afirmar que, ao dissociar do seu governador, dizer que a culpa é do governador, não é dele, o Galo estava ignorando a sua própria responsabilidade na crise. Então, a corte do Galo também tinha lá a culpa nessa crise frumentária, né? Essa crise de abastecimento. Mas, nesse sentido, ele não estava fazendo nada mais do que seguir a política adotada por todos os imperadores desde Constantino, que haviam convidado as populações provinciais a exporem suas queixas a respeito de seus governantes. O objetivo de Constantino, ao autorizar o envio à corte do registro das aclamações e protestos dos habitantes das províncias, era estabelecer o melhor controle sobre os seus funcionários. E, ao fazer isso, ele diz que ele está atento a todo mundo. Se as coisas não estão indo bem, não é culpa dele, é culpa dos funcionários. Então, ao fazer isso, o objetivo do Constantino pode ser estabelecer o controle e também projetar uma imagem favorável, né, dos imperadores. No longo prazo, esse tipo de política que o John Weisweiler definiu como populismo imperial, a consequência disso seria encorajar a população a fazer justiça com as próprias mãos. Não surpreende que uma grande parte dos alvos de linchamentos mencionados em nossas fontes para a Antiguidade Tardia, de um modo geral, quando não se trata de um contexto religioso, é quase sempre de oficiais imperiais, de funcionários imperiais, acusados, além disso, dos mesmos crimes puníveis pelas leis da época, com a pena de morte. O que parece sugerir, então, é que ao delegar, ao dizer que as populações tinham que estar atentas, tinham que vigiar os funcionários, o Constantino, sem querer, os imperadores, de um modo geral, do século IV, sem querer, estimularam com que grande parte das populações imaginasse que era direito delas fazer cumprir a lei quando a lei não era cumprida, agir no lugar do imperador quando o imperador estava ausente.
Em 354, o imperador está lá presente, mas a lógica parece ser mais ou menos a mesma. Na realidade, foi a aparente inação do governador, quando a crise atingiu o auge, que levou a multidão a acreditar que Teófilo era, na verdade, o cúmplice dos líderes do Conselho Municipal, que eles responsabilizavam pela alta dos preços, entre eles o Eubulo. O dito de Galo, né, apenas aumentou a percepção popular da oportunidade e da urgência de sua ação, ao encorajar a multidão a agir como representante da autoridade imperial. Então, agora, para concluir, o que esse episódio da revolta de 354 em Antioquia nos revela, portanto, sobre a construção da imagem do César Galo por Amiano? O que nós descobrimos quando nós desconstruímos essa imagem? Bom, em primeiro lugar, me parece que a narrativa de Amiano só se compreende se levamos em conta sua identificação com a elite local, seu desprezo pela multidão e sua preocupação de demonstrar como os vícios e as virtudes dos príncipes afetam a vida pública. Disso decorre o ocultamento das responsabilidades dos principais notáveis locais, mas também uma deformação do sentido da relação entre o César e a multidão. Não é possível confirmar, como o Edward A. Thompson, propôs, que Amiano teria ocultado a imensa popularidade de Galo em Antioquia. Como Blockley observou, não temos muitos elementos para afirmar isso. A única passagem que poderia sugerir isso são as reivindicações populares no hipódromo antes da partida de Galo para Hierápolis. Ao mesmo tempo, porém, o relato de Amiano tampouco confirma que Galo era impopular junto à maioria da população. A afirmação que o Amiano faz de que o César era molesto até aos plebeus não é confirmada por nenhum caso particular, além da tortura imposta durante o processo conduzido por Ursicino a alguns fabricantes de tecido de tiro. Fora disso, não há nenhuma referência concreta a algum problema que tenha o Galo com essa população. Na realidade, os problemas que o Galo parece ter são mesmo com funcionários imperiais e com parte dessa elite municipal. Mas a questão principal, a meu ver, como eu espero ter demonstrado, ter chamado a atenção, é outra. A questão é que a ênfase da narrativa no caráter e nas características particulares dos soberanos tende necessariamente a ocultar as características do poder imperial que são propriamente estruturais e não uma questão de indivíduos, do caráter de indivíduos. Nesse caso, a transferência de responsabilidade do imperador para o governador diante da multidão revela não apenas os conflitos políticos particulares que Galo enfrentava diante de uma oposição local, mas também uma tendência mais ampla da forma como o poder imperial se construiu no século IV, incentivando as populações provinciais a agirem como vigias dos próprios funcionários imperiais. Bom, espero que depois a gente possa conversar um pouco mais sobre isso e agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Júlio, pela sua exposição, sempre brilhante, muito interessante. Até queria comentar com você que Eric e eu escrevemos um capítulo de livro na coletânea que eu organizei com Pedro Paulo, Carlan e Helena, sobre os problemas que alguns imperadores tiveram em Antioquia. E aí a gente fala do César Galo, muito legal. E é incrível como você consegue esmiuçar a documentação. Parabéns. Obrigado pela referência. Imagina, querido. Eu gostaria agora de convidar a minha querida amiga Viviana Bosch para fazer a sua fala. Viviana, pero me gustaría muchísimo invitarla a hacer su charla ahora. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy, Margarida. En primer lugar, agradecerte por la invitación y a tu equipo organizador, que como siempre es tan excelente, de acuerdo a la formación que han recibido contigo. Este prestigioso evento se está luciendo en todo sentido.
Muchas gracias, Viviana. Al contrario, al igual que mi colega argentino, voy a leer en español. Así que les pido disculpas por esta característica, ¿no? Claro, claro. No pasa nada, por favor. Ustedes entienden, sí. Bueno, mi trabajo tiene como título a propósito de la construcción de la imagen de Rufius Antonius Agrippinus Volusiano. Bueno, y en torno a esta idea de la construcción de su imagen, vamos a centrarnos en un suceso concreto, que fue su conversión al cristianismo. Un pagano que se convierte al cristianismo y veremos distintas voces interactuando. Las imágenes que construyen los paganos, las imágenes que construyen los cristianos, la deconstrucción que hay entre ellos de este imaginario. Bueno, para esto he organizado, estructurado mi trabajo en los siguientes ítems, que si quieres ir corriendo la imagen, Margarida, podemos verlo. Hablaremos de unas consideraciones preliminares, diciendo que la conversión al cristianismo de Volusiano, procónsul de África y luego prefecto de Roma, fue un caso paradigmático del proceso vivido en tal sentido por familias aristocráticas romanas de la época. Existen indicios de la influencia directa del ámbito familiar en la conversión de Volusiano, aspecto al que se suma el contexto social y el aporte del diálogo entre paganos y cristianos a través de un significativo intercambio epistolar. Fue en este ámbito en el cual se fundamentaron las ideas centrales del cristianismo y se presentaron las inquietudes y dudas de los intelectuales paganos del momento. La construcción de la imagen de Volusiano como pagano converso a la fe cristiana, que se puede observar a través del análisis de las fuentes de época, será de vital importancia en este estudio. El relato que transmitieron de él fue de un hombre que vivió entre la incertidumbre y el cambio, es decir, entre el apego al paganismo y un proceso paulatino que lo condujo al final de sus días a la adhesión definitiva al cristianismo. De particular importancia ha sido el aporte de Geroncio, contemporáneo de los sucesos, que escribió una obra de carácter bibliográfico conocida como La vida de Santa Melania la Joven. En él nos muestra el bautismo de Volusiano en su lecho de muerte. La intención de Geroncio fue presentar la vida de esta Clarísima como modelo de las aristócratas de la época, y en el marco de este constructo insertó la figura de un pagano converso, un alto funcionario imperial que dejaba sus tradiciones paganas y adhería al cristianismo por influencia justamente de Melania, que era su sobrina. Como puede observarse, es una obra muy sugerente, que expresa el proceso vivido a finales del siglo IV y comienzos del V por numerosos miembros de la sociedad tardo-antigua. De fundamental importancia resulta la lectura del epistolario, es decir, de Agustín de Hipona, es decir, de aquellas cartas entre Volusiano, Marcelino y el obispo hiponense, en las cuales se puede observar el camino intelectual recorrido por Volusiano hacia su conversión y la visión de los corresponsales, tanto paganos como cristianos, que vivieron en dicho período, caracterizado por un gran cambio epocal. Eso hay que tenerlo muy presente. Acompañan este conjunto documental las cartas e informes de Quinto Aurelio Símaco, con referencias muy importantes también indicadas por Macrobio en sus Saturnalias, los datos suministrados por las epístolas de Jerónimo de Estridón, así como los aportes de Cicerón en su obra sobre la naturaleza y los dioses, Virgilio en la Eneida, Ovidio en los Fastos y el corpus de inscripciones latinas que utilizaremos también. Este bagaje documental nos permitirá comprender las distintas voces que interpretaron los acontecimientos y que nos transmitieron estas imágenes, a veces contrapuestas, entre paganos y cristianos.
Desde el punto de vista historiográfico utilizaremos gran cantidad de obras, que irán desde obras sumamente clásicas como Paciù, Mobiliano, Matthews, Mazzarino, hasta de reciente edición en 2019, como las obras de Torrasón Torreggi, Salman, Rita Lisi, entre otros no menos importantes. Pasamos entonces ahora a la descripción del primer punto en nuestro estudio de este apartado, que hemos titulado De Roma a Cartago. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla la vida de nuestro personaje central. Volusiano nació presumiblemente hacia el 382 y perteneció a la familia aristocrática de los Secconi, quienes, de padres a hijos, habían ocupado los más altos cargos del imperio. Estaba emparentado con Melania la joven, ya que era hermano de su madre, la cristiana Albina, y era hijo de un pontífice pagano, Publius Albino, erudito anticuario, experto en las obras de Varrón, que había ocupado cargos políticos muy importantes también en el imperio, como el consulado de Numidia en el año 365. Su madre también era cristiana, aunque no llegamos a conocer su nombre. Las relaciones familiares de Volusiano son de interés en este estudio, ya que fueron de notoria importancia en su conversión al cristianismo y el espejo de una situación que vivieron numerosas familias de la época. Albino, al igual que muchos otros aristócratas, perteneció al círculo de Símaco, como podemos constatarlo en el epistolario de este autor clásico, ¿no es cierto? Hay cartas en las cuales ellos se comunican, y lo mismo sucede con las obras con las Saturnales de Macrobio, en las cuales lo vemos como amigo de paganos de la Mota, de Beteogorio Pretextato o del mismo Quinto Aurelio Símaco. Fíjense que es curiosa también la indicación a su persona que nos hace Jerónimo de Estridón en sus epístolas. Este autor cristiano muestra una paradójica imagen de un pontífice pagano con una nieta cristiana. Fíjense, les leo esta cita porque me parece importante. En su presencia y para alegría del abuelo, su lengua aún balbuceante cantara el aleluya, y el anciano veía crecer sobre sus rodillas a una virgen cristiana. Bueno, evidentemente el matrimonio de Albino con una mujer cristiana había hecho que su entorno familiar adhiriera a esta fe, ¿no es cierto? Y esto se nota en su hija. Volusiano era el único que permanecía pagano, su hermana era cristiana, sus sobrinos también, pero él permanecía pagano. Y vamos a ver qué sucede con este personaje. Bueno, no es de extrañar estas relaciones entre paganos y cristianos, estos intercambios propios de la época, y se ve también en el arte del período. Si podemos ver la imagen siguiente, vamos a ver cómo en muchos sarcófagos de la época que estaban incorporados en los mausoleos familiares se mostraban elementos paganos y cristianos coexistiendo, ya que muchos miembros de esa familia pertenecían a una u otra creencia. Bueno, viene muy adecuada aquí una cita de Luis García Moreno, quien se va a referir a las características del siglo IV de esta manera. Sin duda, estas serían su conservadurismo y su impregnación cristiana. Ambas fueron las causas fundamentales de que se pueda hablar del gran legado de la antigüedad clásica a la cultura occidental. Me parece que es una cita magistral, un comentario extraordinario. En dicho contexto tuvo lugar la vida de Volusiano, quien se convirtió en el personaje central de un grupo de nobles romanos refugiados en África luego del asedio de la ciudad de Roma acaecido en el año 410. Como sostiene Mariano Moreau, es posible que su llegada a Cartago estuviera vinculada con el reclamo de sus bienes patrimoniales. Su abuelo, Rufius Volusianos, llamado así también, poseía un importante dominio y su familia figura entre los grandes latifundistas del norte africano.
La situación de esta región hacia el año 410 era mucho mejor que la que atravesaban Italia y las del resto del imperio, acosadas por las incursiones de los bárbaros. Una vez que Volusiano se estableció, allí ocupó el cargo de procónsul de África, cuya fecha exacta se desconoce, pero que sabemos que gira alrededor del año 411. Su carrera política, al igual que de otros aristócratas de la época, como el mismo Marcelino, están testimoniadas en el famoso poema de otro pagano, Claudio Rutilio Namasiano, de Rédito Suo. Fíjense que allí se refiere a Volusiano de la siguiente manera. Volusiano, aquel que procede de la noble estirpe de Volusio, relacionado con los reyes rútulos. Fíjense aquí cómo exalta este origen noble de este pagano volusiano. Los distintos datos que figuran en el poema permiten suponer que entre Volusiano y Rufino existió una auténtica amistad, como sostiene Gauss Smith, no por ser compatriotas, ya que la familia de los Seconi poseía un gentilicio de origen etrusco y no galo, sino por adherir a los mismos ideales propios de los miembros de una misma élite vinculada a la burocracia imperial. Los textos analizados constituyen una imagen de Volusiano caracterizada por su plena adhesión a los ideales paganos, compartiendo una misma conciencia de grupo propia de la aristocracia tradicional, unida por innumerables contactos en toda la égida del Mediterráneo, una imagen contrapuesta a la que después nos mostrarán las fuentes cristianas que utilizaremos. Vamos entonces a otro de los puntos con los que hemos estructurado nuestro trabajo, el Círculo de Cartago. Bien, entre los aristócratas establecidos en Cartago en esta época se encontraban, además de algunos fervientes católicos, un importante grupo de intelectuales paganos con quienes Volusiano mantenía contacto. No se ha llegado a identificar sus nombres, sin embargo, es posible percibir sus siluetas, los contornos de sus figuras, a través de los datos que se desprenden de los documentos epistolares. Y es entonces factible deducir que serían altos funcionarios del imperio destinados a las comarcas africanas y poseedores grandes e importantes propiedades, al igual que la familia Volusiano. Era una intelectualidad marcada por una actividad diletante, ansiosos de consagrarse al beneficio del ocio, nutridos por una de las corrientes filosóficas más en boga en esos momentos, el neoplatonismo. Este círculo estaba integrado por hombres cultos, preocupados por el estilo elegante al escribir y las reglas del buen decir, nostálgicos del pasado esplendor de Roma. Sus miembros consideraban que la ciudad Caput Mundi había sido concebida desde su fundación como res sacra, así lo repetía Ovidio, así lo había estipulado también Virgilio en la Eneida, haciendo hincapié en la creencia mítica de su eternidad, esa unión, esa presencia de los dioses, del quehacer divino que fundamentaba esta eternidad del imperio. Bien, ideas similares encontramos luego en Sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón, en Zósimo, ya acercándonos al siglo IV, ¿no es cierto?, fuentes propias de la época que nos hablan sobre estos intereses paganos unidos a la permanencia de Roma según ese vínculo con los dioses. El mismo Quinto Aurelio Sima con su tercera relatio que nos dice: quien está allegado a los bárbaros, que no teme a perder el favor de los dioses. Bueno, tales apreciaciones permiten comprender las raíces de la mentalidad de la élite pagana romana. La interpretación de los acontecimientos vinculados al saqueo de la ciudad llevado a cabo por las tropas de Alarico motivó la reflexión de los intelectuales del período. Ellos intentaron explicar lo acontecido anclados en sus consideraciones ancestrales, donde el abandono de los cultos tradicionales aparecía como causal predominante de la debacle.
interpelados por la compleja problemática de su tiempo, compelidos por el ascenso cristiano, no tardaron en considerar que el cristianismo era el responsable del desastre. Las cartas entre Marcelino, Volunciano y el obispo de Hipona constituyen documentos que, en cada texto y en su conjunto, permiten comprender la existencia de dichas ideas subyacentes. Entre los miembros de este círculo cartaginés se encontraba el tribuno cristiano Marcelino, quien cumplía en la ciudad una misión oficial vinculada con la famosa conferencia de Cartago. Ustedes saben que se realizó allí, que estuvo Agustín de Hipona presente, que era contra las ideas arrianas, defendiendo las ideas ortodoxas cristianas. Con respecto a su persona, también vemos referencias en los documentos de entonces, tanto paganos como cristianos. El mismo Rutilio Damasceno lo alaba como un hombre integrante del corpus de la burocracia imperial, miembro de los comités, una función importantísima en esa época. Bueno, y ahora nos dedicaremos a estudiar o a analizar el intercambio epistolar entre paganos y cristianos, y vamos a ver quiénes fueron los protagonistas de este apartado. Agustín, el obispo de Hipona, es la figura central en este diálogo epistolar junto con sus dos interlocutores, ya mencionados, Marcelino y Voluciano. Si bien ellos fueron los autores de las misivas que se intercambiaron, resulta evidente que existieron otros involucrados. El mencionado Círculo de Cartago participó de manera indirecta en ellas, como se podrá apreciar a lo largo de este apartado, así como la imagen que cada uno de ellos fue construyendo sobre los demás participantes. Agustín estaba habituado a las conversaciones con los miembros de la aristocracia pagana desde hacía años, debido al ambiente social que frecuentó y a los contactos políticos de su padre. Durante su estancia en Cartago, consiguió una cátedra de retórica en una escuela pública municipal en la que se desempeñó como Magister Studiorum durante 8 cursos, entre los años 375 y 382. Allí pudo difundir sus ideas maniqueas entre jóvenes romanos educados. Sabemos que luego Agustín las abandona. En esta época fueron proconsulares con sede en dicha ciudad nada menos que el hijo y yerno del rétor Ausonio y el joven senador Símaco, apegado al paganismo, quien en el año 373 colocó 2 estatuas a la diosa Victoria en el Capitolio de Cartago. No sorprende entonces que pudiera adaptarse rápidamente a las formas de escribir de sus corresponsales paganos e interpretar con claridad sus ideas. Existen 5 cartas que conforman el corpus epistolar y que contienen los diálogos mantenidos entre volucianos, Agustín y Marcelino. Entre ellas, las 132, 137 y 138 corresponden a la autoría de Agustín, mientras las 137 y las 136 a Voluciano y Marcelino respectivamente. El epistolario agustiniano constituye el corpus documental imprescindible para comprender las circunstancias que rodearon la vida de Voluciano y finalmente su adhesión a la fe cristiana. Al comenzar su carta número 132, Agustín evidencia su interés por acercarlo al cristianismo, haciendo referencia a la insistencia de su madre para acercarlo a la fe de Cristo. Es digno de destacar la mención que hace justamente Voluciano de su madre, que seguramente estuvo detrás de este proceso. El objetivo de Agustín era claro: conducir a su interlocutor a leer las Sagradas Escrituras y compenetrarse en su mensaje. Asimismo, lo animaba a pedirle contestación escrita ante cualquier duda, y fíjense aquí el comentario, qué importante, por la inevitable presencia de aquellos que generalmente no están preparados para eso y se entretienen más en disputas verbales que en los resplandores de la ciencia. Esta aclaración de Agustín
demuestra cuál era la idea que poseía del llamado Círculo de Cartago y que expresó en sus epístolas. Hombres preocupados por las disputas más que por los resplandores de la ciencia, repito. Es decir, Agustín construyó una imagen diferente de estos paganos según su perspectiva de análisis cristiana, diferente a la que nos habían transmitido hasta el momento los autores paganos, exaltando a los miembros de su grupo. Esta carta estuvo dirigida personalmente a Volusiano, quien, a diferencia de sus amigos, se encontraba dispuesto a recibir sus consejos. En ella, Agustín nos mostró una imagen distinta de este pagano por considerarlo próximo a entender los principios cristianos. En la respuesta de Volusiano, identificada como carta 135, expuso su agradecimiento al obispo y dejó de manifiesto su interés en recibir sus explicaciones y las dificultades de sus amigos para comprender las enseñanzas cristianas, sobre todo en lo referido a conceptos tales como la encarnación de Cristo, la virginidad de su madre, la infancia, la ausencia de aspectos que nutrieran su majestad, así como la insuficiencia de los milagros como prueba de su divinidad. Contemporánea a esta misiva se encuentra la carta de Marcelino, identificada como la 136. En ella, Marcelino comunicó que las cartas de Agustín eran leídas a todo el grupo de paganos, y le describió el entorno social en el cual se encontraba inserto tanto él como Volusiano. Y le pedía a Agustín que respondiera a las objeciones paganas. Marcelino también participaba de esas conversaciones. Se preocupaba por transmitir a Agustín los interrogantes que conmovían las mentes cultivadas, imbuidas en profundos conocimientos filosóficos que salían a la luz a partir de cada cuestionamiento, es decir, de este grupo, de este círculo cartaginés. Se mostró interesado en transmitir la sabiduría agustiniana a este círculo. Y fueron estas consideraciones las que motivaron a Marcelino a fomentar este diálogo pagano-cristiano a través del intercambio epistolar, en el cual se entrevé el escepticismo, la reserva como nota dominante, pero también la evidente inquietud y el desconcierto que provocaban entre ellos las reflexiones cristianas de Agustín. Marcelino en su carta exponía las dudas y las opiniones que expresaban referida a las ideas cristianas y que ellas se oponían, y esto es muy importante, al bienestar de la República. Lo leo. Es manifiesto que han venido tan grandes males a la República por los príncipes cristianos. Esta frase que transmite Marcelino la expresaban justamente estos paganos integrantes del círculo cartaginés, que no podían desprenderse de esa idea de que el cristianismo fue el causante de todos los males. Continuaban apegados a un pasado ancestral netamente romano. Frente a ellos, y como sostiene García Moreno, la intelectualidad cristiana de aquella época estaba convencida de que el Dios cristiano y su iglesia salvaría al imperio purificado por la cristianización. Ese proceso de cristianización en el que estaban empeñados Agustín, Marcelino y tantos otros como Jerónimo de Estrión que hemos mencionado. Agustín no tardó en responder a Volusiano en la carta 137. En ella respondía a sus inquietudes, no solo de forma directa, sino también de forma indirecta, refiriéndose o dirigiéndose hacia aquellos oyentes que eran interlocutores tras las bambalinas, ocultos, pero que recibían su mensaje. Y fue una epístola cargada de profundo sentido doctrinal, más extensa y detallada que la anterior. Y no solo se limitaba a intentar disipar las dudas de su interlocutor, sino a actuar como pastor que pretendía facilitar el camino a la fe de todos sus oyentes. La temática central tratada por Agustín se centró en torno a los misterios que generaban dudas
además de reforzar esa indicación que había dado previamente de que debían recurrir a la lectura de las Escrituras. Agustín, consciente del paganismo de aquellos que podían conocer su carta, criticó las filosofías erróneas y presentó al cristianismo como religión verdadera frente a las falsas creencias. Les leo. Los hombres están, por lo general, ávidos de divinidad y pretendieron alcanzarla valiéndose de las potestades celestes a las que juzgaron dioses por medio de diversos ritos, ilícitos, no sagrados, sino sacrílegos. En esta carta invitaba a Volusiano y a los demás oyentes a creer, pues la fe era la puerta del entendimiento y la incredulidad era la que la cerraba. Como corolario se refiere a aquellos que temían por el bienestar de la República ante la presencia del cristianismo, sosteniendo lo siguiente, y leo: no quieran establecer la República sobre la firmeza de las virtudes, lo hacen sobre la impunidad de los vicios. La epístola final que corresponde mencionar en este trabajo es la dirigida por Agustín a Marcelino, es la carta 138. En ella el obispo profundizó su respuesta a la presunción pagana acerca del mencionado perjuicio a la República por parte del cristianismo. Para el obispo, la discordia vivida por Roma a lo largo de su historia se superaría con el respeto de los principios cristianos. Y les leo: cuántos mandamientos de concordia, mandamientos no inventados por averiguaciones humanas, sino escritos con autoridad divina, se lee en la Iglesia de Cristo. E instaba a obedecerlos. Más aún, no duden en confesar que la obediencia presentaría un gran vigor a la República. Con esto él afirmaba que no era el cristianismo, sino las falsas creencias paganas las que habían llevado al imperio a la situación que vivía. Agustín solicitaba a Marcelino que hiciera llegar su carta al conjunto de los oyentes. Resulta evidente que el obispo, a la par que argumentó en pro de los principios cristianos, deconstruyó la idea tradicional que atribuía la grandeza del imperio al paganismo y sus defensores, criticando sus creencias, sus ritos en los cuales se sustentaba para ellos la supervivencia del imperio. Bueno, con respecto al objetivo inicial de conducir a Volusiano a la fe cristiana, es posible suponer que tanto Marcelino como Agustín supieran que no habían logrado su objetivo. Sin embargo, comprendieron que al entablar ese diálogo epistolar e intentar disipar sus dudas, el camino hacia dicha meta había comenzado. Bueno, leeré el último de los apartados antes de nuestras consideraciones finales. Entre la incertidumbre y el cambio. El entorno familiar de Volusiano, ya descrito, permite identificar figuras femeninas que tuvieron decisiva incidencia en su conversión al cristianismo. A lo largo del apartado anterior se ha podido percibir la influencia de su madre a través de sus súplicas hechas al obispo hiponense, pero no menos significativa fue la figura de su sobrina Melania la joven. Resulta oportuno entonces ahondar en ello. Las aristócratas del período, tanto paganas como cristianas, habían recibido una esmerada formación caracterizada por la lectura de autores clásicos, griegos y latinos, además de dedicarse a las tareas del hogar que les proporcionaban respeto y consideración. El mismo Símaco en sus cartas exalta estas virtudes en las matronas romanas. Y en el caso de las cristianas, se sumaban a tales actividades las peregrinaciones, tareas vinculadas al mecenazgo de obispos y religiosos, se dedicaban al estudio de las escrituras. Debido a su elevada educación, pudieron participar en trabajos complejos, como la traducción de textos hebreos y griegos al latín, o la exégesis de producción escriturística. Oriana Carrazón Torregui destaca el papel relevante desempeñados por estas clarísimas en el contexto de una época asignada por profundas transformaciones.
Fueron momentos en los cuales el cristianismo contribuyó a ampliar los espacios, las opciones y las acciones existentes, permitiendo la construcción de un nuevo ideal femenino. Una vez que en el cristianismo fue aceptado el martirio, considerado como ideal de santidad más admirado de la época de las persecuciones, surgieron como modelos a imitar la virginidad y la castidad de las viudas. Sus vidas transcurrían respetando un doble aspecto, la oración y el trabajo son dignos ejemplos. Las figuras femeninas destacadas por Jerónimo de Estridón, Marcela, Paula, su hija Eustoquio, quienes recibirán sus enseñanzas e incluso lo acompañaron hasta Tierra Santa. Formaron parte de esta élite la madre de Volusiano y Melania la Joven, quien perteneció a la familia aristocrática de España, como afirma Geroncio al relatar su vida. Fue una figura paradigmática del proceso de cristianización vivido por las élites sacerdotales entre los siglos IV y V. Estos datos permiten conocer la importante red de relaciones y parentesco que había entre todas las familias senatoriales de las distintas regiones del imperio. Bueno, acá hay dos biografías fundamentales, las de Geroncio, las de Palladio, que nos hablan sobre la vida de esta romana extraordinaria, vinculada con el arquetipo de santidad que trataban de imponer, una mujer que dedicaba su vida a la protección de la iglesia y de los menesterosos, de una gran generosidad. Los invito a leer esta vida de Santa Melania, la historia lausíaca en concreto, el apartado referido a Melania la Joven, para instruirse en ello. Bueno, gracias a esos datos podemos entrar en contacto con esta joven Melania, pero bueno, de notoria importancia en el marco de este estudio, figura la descripción que realizó Geroncio del momento en que Melania, sumergida en su vida ascética y empeñada en la construcción de monasterios, recibió una carta de Volusiano, su tío, en la cual le indicaba que iba a viajar hacia Constantinopla. Ella se encontraba en Jerusalén. Cuando conoce esta carta, Melania se va a dirigir a Constantinopla a intentar visitar a su tío, allí se enferma, bueno, finalmente logra convencerlo de que reciba a un obispo. Proclo, un conocido obispo de Constantinopla, visitará a Volusiano y logrará bautizarlo. Miren estas palabras de Volusiano que recoge Geroncio, que a mí me parecen lindísimas y que nos pinta el panorama de la época. Nos dice: si tuviéramos 2 o 3 hombres como el obispo Proclo en Roma, no habría ningún pagano. Tan persuasivo había sido el obispo cuando se encuentra con Volusiano, que le dedica estas palabras. Bueno, lo cierto es que Volusiano recibe el bautismo, ingresa entonces a la fe cristiana, abandona sus creencias paganas. Como puede observarse en la biografía de Melania, Geroncio elaboró un nuevo ideal de mujer capaz de convertirse en modelo de sus contemporáneas y a la vez, en el marco de ese constructo, insertó la figura de un converso, un alto funcionario imperial que abandonaba sus tradiciones paganas y adhería al cristianismo. Como dijimos con anterioridad, es una obra sugerente que expresa el proceso vivido a finales del siglo IV, comienzos del V, por numerosas familias tardoantiguas. Y finalmente llegamos a las conclusiones finales. La descripción de la conversión de Volusiano se ha realizado a partir de los aportes de la obra de Geroncio, quien tiene como objetivo destacar la vida y las acciones de Melania la Joven, a quien atribuye el mérito. Sin embargo, este estudio ha podido identificar otros elementos que permiten comprender la conversión de este pagano como un proceso donde la incidencia de distintos factores no puede desconocerse. Es oportuno recordar la figura de su madre, quien buscó la intervención de cristianos notorios para lograrla,
la figura de su amigo Marcelino, quien guiado por la misma preocupación recurrió a interlocutores válidos para contrarrestar los argumentos del círculo cartaginés que rodeaba a Volusiano, la intervención directa del mencionado obispo de Hipón Agustín, quien intercambió correspondencias con el procónsul y fundamentó las ideas centrales del cristianismo que despertaban suspicacias ante el grupo de paganos que acompañaban al procónsul. No menos importantes fueron las circunstancias epocales que habían permitido la consolidación del cristianismo en las distintas esferas de la sociedad e hizo posible la evidencia a través del intercambio epistolar que se ha analizado en este trabajo y que muestran su conocimiento de principios cristianos. Son un ejemplo concreto de ellas las representaciones artísticas abordadas en este estudio, donde se observa la coexistencia de motivos paganos y cristianos. La biografía de Geroncio sobre la vida de Melania y las referencias de Palladio contribuyen y constituyen una muestra de la mentalidad de su tiempo, donde es presentada como figura ejemplar que todos admiraban y deseaban conocer, enmarcada en el nuevo ideal de mujer que comenzaba a consolidarse de acuerdo con los principios del cristianismo. En especial la obra de Geroncio posibilita conocer la vida de Melania y de todas las aristócratas cristianas que se esforzaban por vivir su fe. Como síntesis de lo expuesto, cabe destacar que la conversión de Volusiano constituye un modelo del proceso vivido por muchos aristócratas de entonces, producto del diálogo pagano-cristiano, facilitados por pertenecer a un mismo ámbito social e intelectual. En este contexto, caracterizado por la erudición y vinculado por el parentesco, fue posible el intercambio de ideas e inquietudes. Dichos aspectos permiten interpretar los intereses de una sociedad en profundo proceso de cambio, en el cual el cristianismo configuró un nuevo horizonte a seguir. El bautismo del procónsul representa el arquetipo de la conversión de un pagano que, luego de entrar en contacto con cristianos de la talla de Agustín, Marcelino o Melania, logró su adhesión definitiva al cristianismo. Este evento puso de manifiesto el nuevo espíritu de la época, caracterizado por la búsqueda de lo trascendente según la prédica cristiana. Llama la atención a lo largo de este trabajo y del análisis de las fuentes de época, el proceso de construcción y deconstrucción de la imagen de aquellos que protagonizaron los sucesos. Fenómeno, sin duda, espejo de las inquietudes de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por su charla, siempre muy, muy, muy bonita, muy interessante. Nós já estamos bem em cima do horário, temos uma mesa às 7h30 da noite. Há tempo para uma pergunta só para um dos três. Alguém gostaria de fazer? Tem perguntas? Vê se você tem. Não há perguntas no chat. Não tem. Bom, qualquer coisa também, nós vamos publicar o fruto do evento numa coletânea, e aí poderemos aproveitar melhor essas falas tão interessantes e muito instigantes aí, né? Queria só fazer um comentário, Júlio, mais uma vez, eu gosto muito do Galo, né? E achei muito interessante você falar do Galo, porque o Amiano, e achei mais interessante ainda como é que você construiu e desconstruiu nas próprias informações do Amiano Marcelino essa contradição que é inerente a Amiano, né? Que o Amiano faz um testemunho sobre o Juliano muito grande, assim como bem maior do que o do Galo, mas ele também mostra algumas contradições, né? Quando ele elogia, mas também não deixa de apontar sérios problemas em Juliano. Então, eu gostei muito.
Então, eu gostaria muito de agradecer aos 3 palestrantes. Bibiana, depois podremos falar mais acerca de sua charla e de Roberto, pero la hora un poco tardía y tendremos outra mesa às 19h30, sim? Então, eu gostaria muito de agradecer à nossa plateia, aos colegas, professores que assistiram, ao público em geral, e, mais uma vez, mando um abraço para vocês 3 aí, bem carinhoso, bem apertado, tá? Então, Obrigado, Margarida. Queria dizer também que foi um prazer estar com os colegas, professora Viviane, professor Roberto, um prazer ouvi-los também. tá. E obrigado por suas palavras, pelos seus comentários, Margarida. E a todos também pela audiência. Obrigado. Imagina. Bibiana, um abraço. Roberto, muchas gracias por todo. Muchas gracias, un gusto participar. Sí, sí, pero yo agradezco. Sí. Beijos para todos. Gracias, Bibiana. Pessoal, então, até às 19h30, teremos uma mesa de medieval com a professora Dulce Amarante dos Santos, da Federal de Goiás, a professora Suzane Silveira Lemos França, daqui, prata da casa, e o professor Douglas Mota, da Unifopa, um representante aí do norte do Brasil, aqui numa mesa redonda. Até lá, então, pessoal. Só um momentinho, um print, peraí. Espera aí que eu vou tirar um print. Tira um print. Sorrisos. Prontinho. Prontinho. Obrigada, gente. Tchau.